por aquí y vamos a adentrarnos en otro que... otra vez el nuevo Código de Proceso Penal. Tan bastardeado, pobre Código de Proceso Penal. En algunos casos con argumentos muy sólidos, en otros no tanto. Lo único que aparenta ser un hecho es la contradicción, digamos, ¿no? La información que presenta Fiscalía General de la Nación, lo optimista en la manera de presentar estos contenidos contra las movilizaciones que están haciendo los propios fiscales en este momento. A ver, repasemos. A 20 meses de la puesta en práctica del nuevo código, la Fiscalía hizo un balance del desempeño del sistema penal uruguayo. En el primer semestre de este año, las imputaciones fueron un 8,6% más que los procesamientos del mismo periodo del 2017. Si se compara con el año 2014, fueron un 35,6% más. Según la Fiscalía, la persecución ha sido más exitosa en rapiñas, 42% más que en el primer semestre del 2018, y en hurtos un 24% más. Los adultos privados de libertad en julio fueron 1.212. Es el 1,2% más que cuando empezó el nuevo Código del Proceso Penal y 1% menos que el récord histórico de procesados de abril de 2017. Sin perjuicio de que al comienzo del funcionamiento del código hubo una disminución o se acentuó la disminución que ya venía de antes en el número de privados de libertad, a los pocos meses esa tendencia se revirtió, comenzó a ascender y hoy tenemos más privados de libertad que al comienzo del código. Actualmente el 65% de las personas que van a prisión ya lo hacen con condena definitiva. El otro 35% va con prisión preventiva a la espera del juicio. Antes era al revés. El 70% de los que iban a prisión no tenían sentencia de condena. Este era uno de los objetivos que se buscaba con el código, porque en definitiva es el cumplimiento de los estándares de los tratados internacionales de derechos humanos y de la propia Constitución de la República. Según el informe presentado, el 55,8% de las investigaciones por homicidios cometidos entre noviembre del 2017 y diciembre del 2018 tiene al menos un imputado condenado, como estaba previsto bajo la aplicación de la prisión preventiva. Se cumplían el 60,3% de las imputaciones en el primer semestre del 2017 y son ahora el 12,9% en el primer semestre del 2019. Los casos en que se llega a juicio oral son el 5% de las investigaciones. La cifra es similar a otros países de la región como Chile y Colombia y superior al de los países sajones, dijo el fiscal de corte. Informó además que pidió al Ministerio de Trabajo que convoque a una tripartita por el reclamo de la Asociación de Fiscales que denuncia sobrecarga laboral. Esta institución es una institución, como todas las instituciones del Estado, que no es propiedad de sus funcionarios, es propiedad de la sociedad uruguaya toda. Y como servidores públicos, bueno, tenemos determinados, pagan un salario para cumplir una función. Bien, Fiscalía entonces, puntualmente el fiscal general Jorge Díaz, a quien por supuesto que invitamos, pero se excusó de venir, lo que plantea es que los números hablan indiscutiblemente de un aumento de la eficiencia, digamos, del nuevo Código de Proceso Penal. Ahora, se advierte una contradicción con lo que han sido las expresiones que vienen acumulándose de fiscales, de la Asociación de Fiscales. De hecho, nos está acompañando William Rosa, que es secretario general de la Asociación de Fiscales del Uruguay. Muchas gracias, Rosa, por acompañarnos en el día de hoy. ¿Hay real contradicción en los términos que está planteado este informe o hablamos de cosas diferentes? Las medidas o las quejas o reclamos que plantean los fiscales van en paralelo con estos resultados. Sí, bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Para todos. Sí, en realidad, esta eficiencia que se está mostrando por parte de la Fiscalía General de la Nación a través de estos números... ¿Es tal? Lo que responde es al trabajo desempeñado por los compañeros fiscales en el marco de condiciones laborales que nosotros entendemos deficientes. O sea, sin perjuicio de que los fiscales estamos reclamando mejoras de condiciones laborales, eso no ha influido en lo que es el desempeño de la tarea. Dicho de otra manera, estos resultados positivos, o por estos resultados positivos, el precio es que se está explotando poco menos que a los fiscales. ¿A ese nivel estamos hablando? Bueno, ¿O es una exageración? No sé si en esos términos tal vez uno nunca quiere ser tan exagerado, porque tal vez del otro lado también hay trabajadores que dicen, bueno,
este tema de explotación o no, también hay que relativizarlo, pero lo cierto es que las condiciones de trabajo de los fiscales previa a la entrada en vigencia del nuevo CPP era una, y las condiciones laborales de los fiscales ahora, hoy en día, es otra. Hay una sobrecarga laboral, las tareas que desarrollan los fiscales son excesivas para que cada sede, para que cada fiscal la lleve adelante, y sin perjuicio de eso, obviamente, lo que todos los compañeros quieren es cumplir con su tarea lo mejor posible y ser eficientes. En estos números lo que muestran es que los compañeros han seguido trabajando a costa de una sobrecarga en su horario, sí, y también a costa de su salud, en parte. bien. Eso se ha visto. Bien, pero ahora recordando o yendo para atrás de cómo se aprueba este nuevo código, más allá de los reparos que distintas voces ponían sobre la mesa y demás, los reclamos o el conflicto de los fiscales hoy es ¿con Fiscalía General o con el sistema político en general? Lo que pasa es que este conflicto tiene varias aristas, porque por un lado nosotros lo que estamos reclamando es un rediseño de lo que es la implementación del CPP hacia adentro del organismo Fiscalía. Y eso a quien se lo tenemos que reclamar es a la Fiscalía de Corte, por así entenderse. Pero requiere de la aprobación de un presupuesto que va a estar habilitado recién para el 2021, por ejemplo. Tal vez sí. Por eso nosotros ¿Y eso es el sistema político? por eso nosotros hemos puesto los pies sobre la tierra respecto de este conflicto, y sabemos que hay cosas que que hay un plano ideal, que en ese plano ideal nosotros tenemos que ir a luchar por reivindicaciones que tienen un andamiaje en lo que es lo presupuestal, y tal vez en lo parlamentario ahí ingresa lo que es el sistema político. Pero hay otras reivindicaciones que tienen que ver con reordenar la casa, podríamos decir, sí, reordenar lo que es el trabajo interno dentro de la Fiscalía, para que la sobrecarga que hoy tiene un fiscal, que son tareas de índole administrativo, podríamos decir, eso, que la Fiscalía se encargue de reimplementar, de rediseñar eso para que los fiscales no realicen ese trabajo y se encarguen de realizar lo que en sustancia tienen que hacer, que es llevar adelante las investigaciones criminales y aquellas otras competencias que están a su cargo. ¿No hay respaldo por parte del fiscal general? No sé si es una cuestión de respaldo o no. Lo que nosotros estamos viendo es la realidad, es que a partir del nuevo código nosotros tenemos esta cantidad de trabajo que se nos sumó. Y a partir de eso es que vamos a reclamarle al jerarca, a la jerarquía, a la dirección de este servicio descentralizado, porque en la mesa de negociación no se ha sentado solo el fiscal de corte, sino una comitiva en representación de la Fiscalía de Corte. Nosotros lo que les reclamamos es que ellos piensen un plan, y hemos propuesto algunas cosas para implementar de otra forma esto, y de que el trabajo de cada uno de los fiscales disminuya en el sentido de lo que corresponde adentro. Obviamente que nosotros también hemos pedido que el Parlamento reexamine las competencias que tienen hoy a cargo los fiscales, que es también una medida de costo cero, para que de esas dos variables... ¿Quién la lleva peor? ¿Los penales? ¿Los que están en el ámbito penal? Los que la llevan peor son los compañeros que están en el interior, porque tienen todo. Claro. Una sede en el interior del país, sobre todo las sedes de turno único, tienen todas esas competencias. En algunos lugares, siempre pongo el ejemplo paradójico de Bella Unión, porque es un lugar que está sumamente retirado al norte del país, y es un lugar en donde por mucho tiempo estuvieron dos compañeras a cargo de esa fiscalía, las dos fiscales adscriptas, y llevando adelante toda la competencia que tienen. No solo la competencia penal, con la peculiaridad que tiene de ser una fiscalía de frontera, y también las otras materias. Rosa, si me permite un momento, me gustaría ir al panel. ¿Cómo se imaginan que esto va a continuar? Porque de alguna manera hoy lo que tiene el fiscal de corte, y lo dijo además el fiscal general Díaz, es miren nuestros números. Aquellos que nos han criticado, miren estos números. El mensaje no es para los fiscales, pero de alguna manera, con estos números, ¿qué presión para cambiar qué podría llegar a tener la Fiscalía General? Entonces, ¿quién resuelve esto? A ver. A mí lo que me gustaría es saber más en qué consiste la propuesta de ustedes en concreto. Porque cuando tú decís esto no le cuesta nada a nadie, supongamos que no sea así, porque en realidad se trata de
ingresar a Fiscalía X cantidad de personal en distintas fiscalías para que se hagan cargo del trabajo administrativo. Pero ¿y quién se va a hacer cargo del trabajo administrativo? ¿Qué hacen hoy los administrativos de Fiscalía, que los fiscales son los que tienen que hacer ese trabajo? ¿Alguien no está haciendo su trabajo? Esa es mi pregunta. De verdad, me gustaría que explicaras más en qué consiste lo que ustedes proponen, para entenderlo. Bien, sí. Obviamente cuando comienza la implementación del nuevo CPP, acá el juzgado deja de llevar adelante la instrucción criminal y eso pasa a la Fiscalía. Evidentemente, los juzgados tenían aceitado una manera de trabajar, de llevar adelante esa instrucción que para la Fiscalía es algo nuevo, que tiene que empezar a transitarlo. En ese camino, obviamente, cuando arrancó el código del 1 de noviembre, uno tiene que llevar adelante la instrucción y bueno, si no tiene experiencia lo tiene que hacer como salga. Entonces los fiscales ahí, desde atender una llamada telefónica, de atender toda la llamada telefónica, de llamar a una víctima, desde tomarle declaración a todas las personas que vengan, desde atender a un abogado para darle una carpeta. Lo que no hacía antes. Dirige la investigación. Para confeccionar un oficio, para pedir una pericia. Todas esas tareas son tareas de corte administrativo. O sea, en el juzgado antes había una persona que se encargaba de hacer los oficios. ¿Y las personas que hacían eso en el juzgado ahora? Las personas están. Las personas están. Entonces? Lo que pasa es que lo que falta es que exista una organización, o sea, del trabajo ese, un protocolo de actuación de los funcionarios administrativos para que esas personas colaboren con los fiscales de manera más eficiente para descongestionar lo que hace un fiscal. Porque hay predisposición del personal administrativo a hacer esto, pero obviamente esto tiene que venir organizado y tiene que venir organizado desde arriba. Y además está la ecuación de que hay cada vez más denuncias también, ¿no? Por lo tanto, eso también supone una acumulación de trabajo, ¿no? Bien, ¿alguien más? Una pregunta sobre los números, estos tan alentadores, digamos, que está dando el código ante las críticas. Sí, justamente yo me detuve, mientras escuchaba al doctor, trataba de visualizar, por lo menos acá en el estudio, en la pantalla se estaban viendo los números, se reiteraban los números. Y una cosa que en lo personal, por lo menos, me llama la atención y me genera dudas, es presentar esto digamos, en función de porcentajes. Es un poco confuso. Yo miraba, por ejemplo, allí los porcentajes y lo comparaba con los casos, ¿no? El año pasado, casi 30.000 denuncias por rapiña y 142.000 denuncias por hurto. Entonces, acá me ponen porcentaje. ¿Porcentaje de qué? Si acá me dicen, por ejemplo, hay un porcentaje que es con relación al 2014, el aumento del 38%. Pero en el 2014 había muchísimos menos hurtos y rapiñas. Entonces, ¿qué sentido tiene poner esto en términos de porcentaje? Yo lo que quiero saber es, de las 30.000 rapiñas cometidas, ¿cuántos fueron presos? Eso es lo que yo quiero saber. De los 142.000 hurtos denunciados, ¿cuántos fueron presos, imputados o lo que fuere? Porque si me ponen porcentaje, yo qué sé lo que es el porcentaje, ¿en base a qué? Entonces, a mí los números me producen confusión, sinceramente me producen confusión. Bueno, capaz que Rosa te lo puede aclarar. No, yo en realidad en esos términos no podría hacer una aclaración porque se trata de números oficiales. Yo lo que puedo decir... Pero leer el informe está claro lo que quieren decir. Están mostrando esto. Yo me hablo de lo que sale por la televisión. Pero leer el informe, si me dicen 38%, el informe está colgado en la página de Fiscalía. Pero el fiscal tiene que decir, de los 30.000 rapiñas denunciadas, ¿cuántas aclaramos? Eso es lo que tiene que decir. ¿Cómo me va a hablar en porcentaje? Tiene que ser serio eso. Te está dando un porcentaje de cuántas personas fueron formalizadas, de cuántas personas fueron condenadas. ¿Cómo no te va a dar un porcentaje? De 30.000 rapiñas a mano armada con otra... Pero él, ¿cuántas se aclararon? escuchémoslo. A ver, por favor. Rosa. No, lo que yo quería decir es que obviamente cuando uno toma un número de denuncias, lo que hay que ver también es qué pasa con esa denuncia. Pongo, por ejemplo, del trabajo, uno solo puede hablar del trabajo que hace, que realiza uno. Sí. Evidentemente cuando uno, por ejemplo, está de turno, y pensemos acá en Montevideo nosotros estamos de turno por zona, en zona 3, tenemos innumerable cantidad de hechos que la policía nos da cuenta que ocurren. Para que ese hecho que se denuncia como un hecho policial pase a la órbita de la Fiscalía, o sea que haya una indagatoria preliminar con miras de tener éxito, lo que tiene que haber es determinadas evidencias
que puedan apuntar al que alguien lo hizo o que nos puedan dar elementos para ir a buscar a quiénes son los responsables. Por eso los números se empiezan a deconstruir, a decomponer, y el número frío que empieza en miles y miles de tantos hechos policiales, después termina en hechos llevados a indagatoria preliminar o casos que se puede obtener un éxito, termina siendo otro. Por eso esas variables entran a jugar y en los informes, que yo no lo sé cómo lo llevó adelante la Fiscalía, imagino que está reflejado eso. Estos hechos que se judicializan o que los fiscales toman intervención. Exacto. A ver, les voy a leer un párrafo, ¿no? Entre febrero y junio de 2019, la justicia logró en promedio 28,3% más imputados por hurtos, por ejemplo, que en igual periodo del 2017, cuando todavía se estaba operando con el código anterior, porque acuérdense que fue en noviembre que se implantó. Y con respecto a las rapiñas, la eficiencia fue más alta. Este año hubo 42,1% más imputaciones que hace 2 años. Cuando se habla de imputaciones, justamente se está hablando de denuncias que no quedaron impunes. Hubo algún imputado. De boniatos, y acá estamos hablando de De a uno, por favor. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, de las 30.000 rapiñas cometidas y denunciadas. ¿Sabés que habla de 30.000 rapiñas? Pero Pajá, le parecía ese gallego con la sábana blanca en el campo, sembrando el pánico. De las 30.000 rapiñas denunciadas ante la policía, ¿cuántas fueron aclaradas y cuántos fueron presos? Eso es lo que yo quiero saber, punto. Alguien me lo tiene que decir, nada más. Perdón, vos lo sabés, decilo. Vamos a si vos lo sabés, decilo. Perdón, si lo sabés, decilo. Y si no, cállate la boca. Perdóname, mamá, si lo sabés, mamá murió, que es la única que me hacía callar. Así bueno, que, si lo sabés, decilo. Bueno, por favor, señores. Pero entonces por no me favor, tenés suerte. La gente en casa no tiene la culpa, por favor. Te hace callar la conductora. Yo lo que digo, venimos acá a discutir el Código de Proceso Penal tan denostado, tan bastardeado. Me acuerdo que mi amigo subía, decía que no servía para nada y que había que tirarlo y que no sé qué, y que era un desastre. Hoy estamos viendo a año y medio, porque en noviembre va a ser 2 años recién, ¿no? Año y medio que todo lo que funcionaba mal empieza de a poco a repuntar. Yo creo que gracias al trabajo de la gente de Fiscalía, ¿no? Que evidentemente, yo creo que yo lo puedo decir, lo están explotando abierto, me parece. Vos no lo podés decir, pero yo sí. Digo, pero creo de que se está demostrando que el nuevo Código Penal se puso en funcionamiento, y era como aquello, cambiar la rueda con el auto andando. No es fácil, lleva tiempo, se está empezando a aumentar el número de imputaciones. Se está empezando en todos los campos. Entonces, de ese punto de vista, lo que se demuestra es que el nuevo código que tanto denostaron funciona mejor que lo que teníamos antes. Sí. Después, lo de los números rápidos es un tema de seguridad aparte. Acá estamos hablando cantidad de procesados por el nuevo código frente a lo que era antes. Y funciona, señores. Hablaron al santo botón por apuro y no dieron tiempo. Y sentenciado. Virginia, también, ¿no? Yo no comparto con Alfredo de que haya sido tan denostada la implementación del CPP. Claro que era. No, pero a ver, desde el punto de vista de la academia eran muy pocas las voces, porque en definitiva eran muchos los que, Uruguay no inventó nada, sino que trajo un sistema que se venía aplicando en otros países y que tenía probada trayectoria en varios lugares. Entonces, no comparto tanto eso. Lo que sí me parece que acá lo que aplica es que, bueno, el tiempo fue acomodando los zapallos en la carreta. Era evidente que al principio iba a tener ciertas dificultades, no solamente en cuanto a la forma de trabajo que todavía persisten, sino además a cómo se iba implementando, porque implicaba un cambio no solamente en el funcionamiento práctico de las cosas, sino en la cabeza de quienes, de los operadores del derecho, de los que están en la Fiscalía, de los defensores, de los jueces y de los abogados que también trabajan ahí. Entonces, implica todo un cambio cultural que obviamente que no se iba a poder hacer rápidamente. A mí, de todos los números, lo que otra cosa que antes quería aclarar también, decir que en realidad el CPP no buscaba ni tenía como objetivo bajar la seguridad ni la delincuencia. O sea, eso no tiene nada que ver con la implementación de un nuevo proceso, que en realidad lo que tiene que ver es para darle más garantías a quien está sometido a un proceso judicial. Es básicamente para eso. Lo que a mí me deja, la verdad es que me satisface en los números, es haber visto que bajó el porcentaje de acuerdos reparatorios y de suspensión condicional de la pena.
Eso fue una de las cosas que fue muy criticada al principio de la implementación. Sí. Y me parece que eso sí tiene que ver con una visión del fiscal cuando está haciendo su trabajo, porque depende básicamente de su posición. Y que haya bajado me parece que está bueno también, porque habla de que se está tratando de utilizarlo, la herramienta, cuando realmente corresponde utilizarla y no como una forma de bajar las personas privadas de libertad. Y con respecto al conflicto que llevan los funcionarios, claramente es el siguiente paso que hay que dar, que es hacer una reestructura, porque las condiciones de trabajo en las que están, para cualquiera que tiene que ir a Fiscalía se da cuenta que no son las más saludables, aunque aún así los resultados estén siendo buenos gracias al trabajo que hacen. Bien. A mí me gustaría decir que, bueno, a propósito de este tema, primero recordarle a la gente que el nuevo Código del Proceso Penal cambió el paradigma del sistema de justicia pasando al sistema acusatorio, ¿no es cierto? El sistema acusatorio, que como acaba de decir la compañera, bueno, no es una novedad uruguaya, más bien que Uruguay oficiaba como una triste excepción en el planeta, porque además este sistema, el sistema acusatorio, va en línea con el aumento de las calidades democráticas. Es decir, los estados tienen por obligación, los estados que promueven la mejora de su calidad democrática, a su vez, garantías absolutas y plenas para los ciudadanos, cualquiera sean ellos, ¿verdad? Y por otro lado, un sistema mucho más prístino, más transparente, en el cual los ciudadanos todos, incluidas las víctimas, tengan una participación activa. Desde esa perspectiva, yo creo que está ocurriendo lo que se anunció que iba a ocurrir. Hablamos del sistema acusatorio, hablamos de este nuevo código, en realidad apenas se está iniciando, apenas, y recuerdo que, además fue curioso, porque los golpes que recibió, los recibió por oposición y por gobierno, por derecha y por izquierda, ¿verdad? Una rara mezcla a propósito de esto. Creo, en efecto, que esta es una buena noticia para nosotros, los republicanos de verdad, los defensores de la democracia de verdad, los defensores de las garantías de verdad. Me parece que está muy bien que los fiscales actúen, me parece que está muy bien, son un colectivo y tienen que, de alguna manera, promover la mejora de su calidad. Cualquiera entiende que ahora tienen más laburo que antes. Yo igual me resisto, y entendí desde dónde lo dijiste, la expresión de explotado, yo no la usaría ni siquiera como chiste, porque en Uruguay, donde tantas personas ganan tan bajos salarios... Han tenido problemas de salud ya, ¿no? Los fiscales, por suerte, no ganan mal. Es más, uno los escucha a ellos y nos dice tenemos que ganar más. No pasa por ahí el reclamo. Así que yo qué sé, salarios que están en 150, 200 mil pesos, hablar de explotados, lo siento que es un poco contradictorio. Pero me parece muy bien que se muevan, que promueven, que se movilicen. Pero a mí me gustaría conocer cuál es el diagnóstico que ustedes hacen para la mejora de estos números, porque si siguen reclamando las mismas cosas que reclamaban cuando se inició el código y los números mejoraron, bueno, de algún modo alguien podría decir ese reclamo no es tan necesario. Y el propio informe habla de que los números mejoran porque se ajustaron los funcionamientos y la coordinación entre los diversos actores. Y allí hemos hablado varias veces cuando han venido representantes de la Fiscalía que han llegado a hacer una autocrítica que tal vez no estaban preparados en los primeros tiempos para asumir un rol totalmente distinto. ¿Qué cambió según el sindicato respecto a esos números? Yo creo que es verdad que el sistema se ha ido acomodando, o sea, son dos aristas que caminan paralelamente. El sistema se ha ido acomodando porque la coordinación es como algo que está, cuando empieza a entrar en andamiaje, empiezan a acomodarse diversas cosas mismos. Nosotros como funcionarios empezamos a ver de qué manera podíamos obtener mejores resultados. Esto de la suspensión condicional y de los acuerdos reparatorios es verdad. Nosotros empezamos a ver qué casos merecían para ponderar mejor la herramienta. Si la herramienta de la suspensión condicional del proceso es una herramienta buenísima que permite en determinados casos llegar a una solución alternativa de un conflicto, vamos a aplicarla de la manera más eficiente. Por eso la baja en su número tiene que ver con... Se jerarquizó lo que era la herramienta procesal. Lo cierto es que estos números se dan porque los fiscales, obviamente cuando tienen los casos a su cargo, siguen haciendo su tarea. No es que dicen, bueno, yo voy a dejar de trabajar o voy a bajar lo que estoy haciendo, voy a trabajar un poco menos, porque si a mí, la verdad, antes trabajaba 7 horas y ahora en un turno tengo que trabajar 14 horas, yo voy a tratar de llevar mi horario de trabajo a lo que era antes y eso va a disminuir. Es lo mismo que me imagino hacían en el 2018. ¿La incorporación de nuevos fiscales cambió algo o alivió algo?
No sé si ha habido una incorporación de fiscales sustancial. Significativa. Pongamos, por ejemplo, el interior del país, que es lo más paradigmático. Esto que yo estoy comentando de que en Bella Unión existen 2 fiscales a cargo de... que existieron 2... Existen ahora, deben haber 2 fiscales. Hay seguramente 2 fiscales a cargo de esa fiscalía. O sea, 2 personas llevando adelante todas las instrucciones criminales que suceden en Bella Unión y a su vez todas las otras materias que tienen a su cargo. Familia, aduanero, es un lugar de frontera, aduanero, claro, todo lo civil, unión concubinaria, cambio de sexo, en todo eso interviene un fiscal. Entonces, lo que pasa ahí es que el fiscal lo que hace es trabajar más. Lo que hace es, a costa de su horario de trabajo, logra que esos números aparezcan. No ha habido un cambio sustancial. Ahora, que ¿puedo diga... preguntar de los números? Perdón, que insista con esos números, porque son indicadores con un criterio muy válido, muy lógico, ¿no? Ahora, cuando se habla de imputados, no es lo mismo que hablar de sentencia firme. Sí. ¿Ah? Porque un imputado, pues, el resultado del proceso puede ser inocente, ¿no? Claro. Bien. Entonces, en realidad, ¿qué nos está contando este informe? ¿Nos está contando que efectivamente la capacidad de resolución de casos mejoró con el CPP? ¿O simplemente nos está diciendo que, bueno, se imputa más gente, que no es lo mismo que resolver un caso? Sí, en este caso, lo que me impresiona a mí es que cuando uno logra una imputación, uno colecta determinada evidencia que indica que una persona hizo algo. Lo lleva ante un juez, lo formaliza, o lo resuelve por un proceso abreviado, que hay muchos casos resueltos por proceso abreviado, entonces eso lo que significa es que lo que hace el juez es condenar a alguien que ya... confiesa o que de lo que fuere, ¿no? Están números brutos, no preguntes porcentaje, los porcentajes no son importantes. No me interesa el porcentaje. Quiero saber, ¿sabes por qué me interesa el porcentaje? Porque estos son los Ahora casos... te interesa el porcentaje. Porque son los casos que llegan. Ahora vamos al proceso abreviado, pero antes... siempre habla de los casos que llegan. Señores, ya vamos a ese porcentaje, pero antes me gustaría escuchar que termine nuestro invitado de razonamiento. Están fatales, por favor, no sean malos. A ver, Rosa, ¿me puede terminar la idea? Sí. Entonces, la parte de los procesos abreviados, ahí hay una sentencia firme. Sí. Y en los juicios orales, yo no tengo el número exacto, pero son muy pocos los juicios orales que la Fiscalía pierde. Sí. O sea, en la mayoría de los juicios orales tiene éxito. Entonces, de la cantidad de formalizaciones que tiene la Fiscalía, evidentemente el éxito, o sea, si se podría llamar éxito con la palabra éxito, sino que en los casos que logra una sentencia de condena de esas personas o una vía alternativa, también lograr una vía alternativa, sí, es bueno, que la persona... Punto, resolver el caso, dar con el culpable y después ver de qué manera se trabaja la sentencia. Pero... Es en la mayoría de esos casos que colecta la evidencia, en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, va a tener la resolución del caso. O sea que cuando yo le planteo cuál es la diferencia en realidad entre que se diga que es exitoso porque subieron los imputados, es casi que lo mismo que decir que es exitoso porque se lograron sentencias firmes, sea a través del mecanismo que sea. Si lo que el informe refiere es... Cuando uno dice imputados, bueno, pero es lo que dice formalizados, porque hay que ver si imputado es formalizado o si imputados uno le llama a la etapa previa en que en la indagatoria preliminar... Bueno, eso es lo que yo pregunto. Si en la indagatoria preliminar, yo, fiscal, sé que alguien es responsable, pero no tengo las evidencias... Exacto. Eso en realidad no está resuelto el caso. Por eso mismo yo pregunto, si no tiene un truco o una trampita esto... ¿Y en qué medida es lo mismo hablar justamente desde la perspectiva de la resolución del caso de un imputado o de alguien procesado con sentencia firme? ¿No? Hay que ver, hay que preguntarle esa respuesta es a quienes hicieron los números. Exacto, el tema es que, como decía al principio, no pudo venir. Graciano, ¿te preocupa, qué porcentaje te preocupa? No tanto fuera del juego de palabras, de porcentaje y demás. El tema es que cuando se habla de resolver un caso, y bueno, acá hay un caso y está resuelto, está cerrado, también hay que preocuparse de la justicia de la sentencia en sí misma, de la justicia intrínseca en la resolución judicial. ¿Y por qué subrayo lo de la justicia intrínseca? Porque en un proceso abreviado, que es la mayoría abrumadora, me parece, de los casos que se resuelven por la vía del juicio abreviado, hay una negociación de la pena.
hay una negociación. El juez solamente homologa un acuerdo fruto de una negociación. A mí, sinceramente le digo, a mí eso es implica, desde mi punto de vista, respeto a otras opiniones, implica una resignación del poder del Estado en la materia penal, que es fundamental. Entonces, a mí, en lo personal, no me sirve tanto decir, bueno, este caso se resolvió. Sí, pero ¿de qué manera se resolvió? Negociaron. ¿Cómo negociaron? En base a que, porque al juez le llevan el plato servido y el juez firma. Y dice, miren, acá nos pusimos de acuerdo, esto era tal cosa, pim, pum, pam, 2 años, 3 años, y el juez firma. Eso, ¿qué quiere que le diga? A mí, en lo personal, me deja dudas. Sí, en realidad, cuando hay un proceso abreviado, lo que hay es una seguridad de la Fiscalía de que alguien hizo algo, esa persona asume que lo hizo, está defendido por alguien, y en cada proceso abreviado lo que tiene que haber es una comunicación a la víctima de ese resultado. Entonces, lo que hace la Fiscalía... ¿Privatiza la justicia, entonces? Se ha debatido bastante ese tema, ¿no? Es un retroceso. Lo que hace el juez es controlar, porque acá hay un código penal que marca una condena, y lo que hace la Fiscalía es acordar una condena con el imputado y su defensa que está dentro de los parámetros de lo que establece el Código Penal. Lo que el juez controla, y uno de los controles que hace el juez, es si esa pena impuesta por la Fiscalía es legal o no. Y acá hay que hacer una puntualización respecto de lo que era el sistema anterior, que muchas veces lo que pasaba es que una persona lo que nosotros teníamos noticia era de que alguien era procesado, alguien fue procesado con prisión. Dice, tal persona fue procesado con prisión, y ahí se terminaba, nadie se acordaba nunca más. Cuando llegaba la sentencia de condena 2 años después, la persona estaba libre. Estaba libre. Estaba libre y no es que volvía a la cárcel. Sí, a ver, yo entiendo perfecto. Hay que comparar la cantidad de tiempo que las personas están en prisión con el código anterior y con este código, y creo que la prisionización, la cantidad de tiempo en prisión con este nuevo código es mayor que con el código anterior. Rosa, me animo a decir está eso. claro, se ha escuchado mucho esto de que antes no había forma ni de agarrarlos, y acá el juicio abreviado, el proceso abreviado te permite la confesión, contra esa negociación de justicia privada, todo lo que quieran. Ahora, la pregunta realmente es si la herramienta se utiliza con esos fines, el proceso abreviado, o si termina siendo, no, al contrario, utilizada en exceso, en realidad por un tema de tiempos, ¿no? De sobrecarga del trabajo fiscal. Entonces ya ni siquiera se utiliza con la esencia o el espíritu de lo que se supone está en el nuevo código. Sí, eso depende de cada fiscal cómo lo utilice. Lo que me parece es que es evidente que no se puede judicializar en juicios orales todo, explotaría el sistema. Hay que canalizar estos casos que son resueltos así, en que la persona asume su responsabilidad, se canalizan por el juicio abreviado. Y los números están ahí, las penas están ahí, la sociedad puede analizar la manera en que nosotros trabajamos y ver si la forma en que nosotros llevamos adelante esos juicios abreviados está bien o está no, y se hará el análisis en otros ámbitos. Lo que nosotros hacemos es utilizar la herramienta de la manera que nos permite la ley, y después se evaluará. Sin embargo, me apoyo en la pregunta que acaba de hacer Victoria, porque si bien yo estoy, queda claro, ¿no?, muy a favor de este nuevo paradigma, y creo que las cosas encierran buenas noticias, hay un aspecto, quizás hijo de la sobrecarga que ustedes están denunciando, que podría hacernos a todos nosotros, los ciudadanos, sospechar de si los juicios abreviados son fruto de una lógica sana y natural de 2 componentes de los actores de justicia, o son, estoy tan tapado de trabajo que me lo saco de encima. Yo creo que esa es una pregunta que, en la perspectiva de la calidad democrática, todos los ciudadanos debemos hacernos, y ustedes también deben ayudarnos a responderla. Y creo que acabo de hacer. Sí, no, bueno, te estoy diciendo que me sumaba a tu pregunta. Se ve que en ese momento estabas escuchando a alguien. Estoy sumándome a tu inquietud. Creo que la respuesta de eso, lo que ha permitido este sistema es que es transparente. Entonces la respuesta a eso cualquiera se la puede responder cuando se enfrenta a los números. Cuando se enfrentan los números, cómo son las condenas que imponen los fiscales, eso es todo público. Todos estos juicios abreviados, todas las sentencias que se logran, todo eso es público. Una persona puede pedir un acceso a la información y puede ver cómo están trabajando los fiscales, y puede valorar, bueno, si las penas, si es muy poca pena, si es mucha pena, de la manera que se resuelve. Eso es lo que ha permitido. Yo, la visión que tengo es una visión
tengo una buena visión de lo que es la herramienta del proceso abreviado, pero una persona que tenga la duda de qué visión tener puede hacer ese cotejo acercándose a los números y valorándolos en contexto. ¿En Uruguay hay más procesos abreviados que en otras naciones? ¿Qué sabemos acerca de eso? No. Pero sé que Hace comparación con... Dice que no. Y pone que no. Pero además es tan transparente. Yo que no soy una defensora del proceso abreviado, pues la verdad es que no es lo que más me guste, pero sí reconozco que es tan transparente el sistema que el reclamo por parte de algunas organizaciones en su momento por el uso abusivo hizo que salieran las instrucciones del fiscal de corte en donde limitó los casos en donde se podía utilizar. O sea que quiero decir que esto del acceso a la información y demás, hay un ida y vuelta que antes no había en el sistema de justicia penal, que me parece Tenemos que hacer la pausa y despedir a nuestro invitado. ¿Hay algo más que quiera pedir aprovechando el espacio? No, nosotros en el marco del conflicto hemos resuelto en la asamblea del 10 de agosto algunas medidas de lucha que tienen que ver con un poco, por un mes los fiscales no van a atender al público, salvo excepciones, o sea, cuestiones de víctimas. ¿Cómo se traduce? Porque uno se imagina que, qué buena noticia para los chorros, ¿no? A ver, ¿cómo se traduce esto? Los fiscales van a hacer todo lo que vienen haciendo. Lo único que hay un elemento ahora que es, o sea, que la persona que hizo su denuncia va y le pregunta al fiscal, el fiscal va y le contesta a la persona qué ha hecho con ese caso. En esos casos los fiscales por un mes suspenderían esa atención al público, salvo excepciones, obviamente, si que tengan que ver con casos de importancia, o que se trate de víctimas, obviamente esos casos se van a atender a criterio de cada uno de los compañeros, pero es una de las medidas que por un mes los fiscales van a llevar adelante en este contexto, reclamando por mejores condiciones, o sea, por la reimplementación del CPP. William Rosa, entonces, secretario general de la Asociación de Fiscales de Uruguay, muchísimas gracias por habernos acompañado. Última pausa y venimos con las reflexiones finales de nuestros panelistas. Gracias.